Esta historia se titula Mi familia me echó de casa y tomó mi coche en secreto para irse de vacaciones. Ahora me ruegan que pare. Hola a todos. Antes de empezar, un pequeño favor. Si disfrutas de contenido como este, por favor, suscríbete al canal. Es gratis, apoya al canal y asegura que no te pierdas ninguno de nuestros increíbles videos. Bien, vamos a empezar. Hola Reddit. Crecer en mi familia no era exactamente como en esas comedias de televisión donde todos se apoyan mutuamente. Mi padre, Alan, y mi hermano mayor, Jason, no solo eran personas con un gran sentido de derecho, sino que eran auténticos maestros en ello, como si lo hubieran perfeccionado hasta convertirlo en un arte. Mi madre, Linda, tampoco era de mucha ayuda. Simplemente seguía la corriente, sin importar lo retorcido que fuera lo que hacían. Su frase favorita siempre era, «Así son ellos», como si eso fuera una excusa mágica para dejarles hacer lo que quisieran. El sentido de derecho de Alan comenzó mucho antes de que yo naciera. Siempre actuó como si el mundo le debiera algo, y aparentemente tener hijos solo era una forma de conseguir que más personas hicieran cosas por él. Una vez me contó cómo sus padres nunca le decían que no. Si quería algo, lo conseguía. Sin preguntas. Solía decir que así debía funcionar una familia, pero lo que realmente quería decir era, todos deben hacer lo que yo quiera, o si no. Jason era básicamente una copia exacta de Alan, solo que más joven y aún más engreído. Si Alan decía algo, Jason estaba justo ahí para respaldarlo, como un pequeño secuaz. No solo heredó ese sentido de derecho, sino que lo llevó al siguiente nivel. Se burlaba de mí por ser demasiado sensible cada vez que intentaba defenderme. Si Alan tomaba mis cosas, Jason se reía y me decía que dejara de ser dramático. Eran como un equipo de demolición de dos hombres para mi cordura. No puedo contar las veces que simplemente tomaron mis cosas porque creían que les pertenecían por defecto. Una vez pasé semanas ahorrando para comprar una laptop nueva. La necesitaba para la escuela y estaba tan orgulloso cuando finalmente la compré. Literalmente, 2 días después de tenerla, Jason la agarró y comenzó a instalar todo tipo de juegos. Le dije que me la devolviera y él solo respondió, «Relájate, ni siquiera la estás usando ahora mismo». Por supuesto, Alan intervino. «Es tu hermano, déjalo que la use». ¿Usarla? Claro. Nunca la volví a ver sin las huellas grasientas de Jason en la pantalla. Esta era mi vida con ellos. Alan tomaba lo que quería y Jason lo respaldaba como si fuera su deber. ¿Y Linda? Ella simplemente se mantenía al margen, encogiéndose de hombros y murmurando, «Los chicos son así». Nadie nunca me defendía. Aprendí desde muy joven que si quería algo, tenía que esconderlo o asegurarme de que no pudieran tocarlo. Cuando cumplí 18 años, supe que tenía que irme de ahí. Vivir bajo su techo era asfixiante. Cada día era un recordatorio de que nada era mío. Ni mis cosas, ni mi tiempo, ni siquiera mi paz. Empecé a ahorrar cada centavo que podía con mi trabajo a medio tiempo en una ferretería local. Así fue como terminé con un Honda Accord de 1998. No era la gran cosa. Tenía manchas de óxido, una luz trasera rota y el motor sonaba como si tuviera tos crónica, pero era mío. Pasé meses arreglándolo. Cada cheque de pago iba directo a piezas y reparaciones, llantas nuevas, una puesta a punto, reemplazo de la batería, lo que fuera necesario yo lo hacía. No solo estaba arreglando un coche, estaba construyendo mi plan de escape. Por supuesto, Alan y Jason no lo veían así. Para ellos el Accord no era mi boleto duramente ganado hacia la libertad. Era simplemente otra cosa más que podían usar cuando les diera la gana. Traté de poner límites, pero no les importaba. La primera vez que Jason lo tomó, ni siquiera pidió permiso. Volví a casa del trabajo y el coche no estaba. Me volví loco y empecé a llamar a todos, solo para que Jason apareciera horas después como si nada. Me tiró las llaves y dijo, «Relájate, solo lo saqué a dar una vuelta». Alan, por supuesto, lo defendió. «Es solo un coche, no hagas un drama de esto». Las cosas solo fueron a peor a partir de ahí. Cada vez que me daba la vuelta, el coche desaparecía otra vez. Ni siquiera se molestaban en pedir permiso la mayoría de las veces. Volvía a casa después de un turno largo y descubría que lo habían usado para quién sabe qué. Un día lo devolvieron con una abolladura enorme en un costado. Perdí los estribos. «¿Qué demonios le pasó a mi coche?», grité. Jason solo se encogió de hombros. «Es viejo, ¿a quién le importa?». Alan, siempre el diplomático, añadió, «Deberías estar agradecido de que al menos lo devolvimos». Fue entonces cuando empecé a esconder las llaves. No iba a permitir que destrozaran lo único que tenía, pero esconder las llaves solo los hizo más decididos. Una noche me desperté con el sonido de Jason revolviendo mi habitación buscándolas. Cuando lo descubrí, simplemente se rió y dijo, «No seas tan paranoico». La gota que colmó el vaso llegó una mañana cuando me desperté y el coche había desaparecido otra vez.
Esta vez estaban trabajando en equipo. Alan había encontrado la llave de repuesto, una que ni siquiera sabía que tenían, y él y Jason habían tomado el coche para uno de sus infames paseos. Llamé a la policía. Horas más tarde recibí una llamada de los oficiales. Habían detenido a Alan por exceso de velocidad, y Jason iba de copiloto, riéndose como si fuera la mejor broma del mundo. Cuando fui a recoger el coche, Alan tuvo la desfachatez de sermonearme. «Si no fueras tan egoísta, no tendríamos que hacer esto», dijo. «¿En serio?», estallé. «Te robaste mi coche». Al llegar a casa, Alan me sentó en la sala de estar y soltó la bomba. «Si no puedes soportar vivir bajo mi techo, entonces estás fuera. Tienes 2 semanas para empacar tus cosas». Jason, sentado en la esquina, sonreía con esa expresión de triunfo, como si acabara de ganar un premio. «Suerte ahí fuera», dijo, con un tono de falsa simpatía. Que me echaran de casa ni siquiera fue lo peor. Quiero decir, sí, fue como una bofetada en la cara, pero, siendo honesto, ya lo veía venir desde hace tiempo. Alan siempre tenía que tener la última palabra, y Jason disfrutaba echando leña al fuego. Lo que realmente me sacó de quicio fue lo satisfechos que parecían ambos. De verdad creían que me estaban dando una lección. Esa noche me quedé acostado en la cama, mirando el techo, preguntándome cómo había llegado hasta allí. Todo lo que quería era tener algo mío, algo que no pudieran quitarme ni arruinar. Ese viejo Honda Accord se suponía que era mi boleto para escapar de ellos, y ahora no solo lo habían destrozado, sino que yo estaba en la calle, sin un lugar a donde ir. A la mañana siguiente salí a revisar el coche. Ahí estaba, estacionado en la entrada como si nada hubiera pasado, pero ya no se sentía igual. Caminé a su alrededor, pasando la mano por el costado. La abolladura que Jason le había hecho seguía ahí, mirándome como un recordatorio de cada límite que habían pisoteado. El interior olía a comida rápida y sudor. Habían dejado basura en el asiento trasero, latas de refresco vacías, envoltorios arrugados. Mi coche, lo único por lo que tanto había trabajado, se había convertido en su basurero personal. Empecé a limpiarlo, murmurando para mí mismo todo el tiempo. ¿Egoísta? ¿De verdad? ¿Yo soy el egoísta? Cada pedazo de basura que tiraba era como deshacerme de una parte de su sentido de derecho. Pero no me hizo sentir mejor, el daño ya estaba hecho. Mientras limpiaba el tablero, Alan salió al porche con su taza de café, actuando como si fuera el dueño del mundo. Bueno, técnicamente lo era, pero ya me entienden. Se apoyó en la barandilla, observándome como si esperara algo. «¿Y cuál es tu plan, genio?», preguntó al fin. Ni siquiera lo miré. «¿Y a ti qué te importa?», se echó a reír, como si hubiera contado el mejor chiste del mundo. «¿Crees que puedes sobrevivir ahí fuera sin nosotros?». Buena suerte. Jason salió detrás de él, sin camiseta y comiendo un tazón de cereal como si no tuviera una preocupación en el mundo. «Sí, vas a volver arrastrándote en un mes. Te apuesto lo que quieras», dijo con la boca llena. Quise contestarles algo, pero ¿para qué? Ya habían decidido lo que pensaban de mí. Cualquier cosa que dijera solo avivaría su fuego, así que seguí limpiando el coche. Alan, aburrido, finalmente volvió adentro, pero Jason se quedó, apoyado en la barandilla del porche como si no tuviera nada mejor que hacer. «¿Sabes?», dijo entre bocados. «Papá tiene razón. Vas a fracasar. No tienes lo que se necesita para arreglártelas solo». Finalmente lo miré, y por un segundo pensé en decirle algo. Pero luego me di cuenta de que nada de lo que dijera importaría. Jason no buscaba una conversación, solo quería meterme debajo de la piel. Así que cerré la puerta del coche de un portazo y volví adentro para empacar. Empacar fue extrañamente emotivo. No tenía muchas cosas, pero cada objeto que guardaba se sentía como una batalla ganada. Ropa, libros, mis herramientas, cada cosa tenía una historia. Y la mayoría de esas historias involucraban trabajar duro para comprar o arreglar algo, solo para que Alan o Jason lo despreciaran como si no valiera nada. Metí todo lo que pude en un par de bolsas de viaje y una caja de herramientas, pero aún así no parecía suficiente. ¿Qué iba a hacer? No tenía un plan claro, no podía permitirme un apartamento, y no iba a ir de sofá en sofá con parientes que solo repetirían las tonterías de Alan. Pero una cosa sí estaba clara. No pensaba quedarme allí ni un segundo más de lo necesario. Cargar las bolsas en el coche se sintió como el primer paso real hacia la libertad, aunque no tuviera ni idea de a dónde iba. Tiré mis bolsas en el asiento trasero y revisé la guantera en busca de mis ahorros. Tenía un par de cientos de dólares, suficiente para sobrevivir un tiempo, pero no mucho más. Por un instante, pensé en volver adentro. Tal vez, si tragaba mi orgullo, y me disculpaba por... ¿Por qué exactamente? ¿Por defenderme? Ni hablar, me dije, sacudiendo la cabeza mientras arrancaba el coche. Ya no quedaba nada para mí en ese lugar. Al salir del camino de entrada, sentí una mezcla extraña de alivio y miedo. Alivio porque finalmente me estaba alejando de ellos, pero miedo por lo que vendría después. ¿Dónde iba a dormir esa noche?
¿Y si el coche se descomponía? ¿Y si ellos tenían razón y yo no podía hacerlo solo? Conduje sin rumbo por un rato, tratando de despejar mi mente. Finalmente, terminé en el estacionamiento de un supermercado. Aparqué en la esquina más alejada, lejos de todos, y me quedé sentado allí un buen rato. Se sentía extraño, como si estuviera en un limbo, a medio camino entre la vida que dejaba atrás y lo que fuera que viniera después. Pasé la noche en el coche, acurrucado en el asiento del conductor con una sudadera como almohada. A la mañana siguiente me desperté rígido y adormilado, pero decidido. No iba a dejar que Alan y Jason tuvieran razón. No sabía cómo, pero iba a salir adelante. Pensaban que me habían derrotado, pero estaban a punto de ver de lo que realmente era capaz. La idea de una caravana se me ocurrió mientras revisaba el teléfono, medio dormido y molesto por lo rígido que tenía el cuello. Me topé con un video sobre casas pequeñas. Al principio me reí. Esas cosas eran ridículamente elegantes y yo definitivamente no tenía el dinero para algo así. Pero luego vi la foto de una caravana a quinta rueda. No era bonita, pero tenía potencial. Pequeña, portátil y, lo más importante, asequible. Entonces lo entendí. Una caravana no era solo un lugar para dormir, era libertad. Pasé los días siguientes buscando anuncios en línea. Se volvió una obsesión. En cada descanso del trabajo, en cada momento de silencio en el coche, revisaba Craigslist y Facebook Marketplace, tratando de encontrar algo que no me dejara sin dinero. La mayoría de los anuncios estaban muy fuera de mi presupuesto, como $20,000 por algo que parecía sacado de un programa de televisión. Pero entonces la encontré, una Keystone Cougar del 2001. Las fotos no eran muy buenas, pero se notaba que tenía una estructura sólida. Era lo suficientemente vieja como para ser barata, pero lo bastante resistente para durar. El tipo que la vendía, Sam, pedía $3,500, lo cual seguía siendo mucho para mí, pero pensé que podía negociar. Unos días después, estaba conduciendo para encontrarme con Sam en su propiedad, a unos 45 minutos de donde me estaba quedando, estacionando. «La Cougar está por aquí», dijo, guiándome hacia el costado de la casa. Ahí estaba, estacionada sobre un parche de hierba crecida, como si la hubieran olvidado allí por un tiempo. La pintura estaba descolorida y tenía algunas abolladuras en los costados, pero se veía sólida. «Está un poco golpeada», admitió Sam. «Pero la plomería funciona y el techo no gotea. Además, las llantas son nuevas». Caminé alrededor de la caravana, revisando cada detalle. El interior no era gran cosa. Estrecho y anticuado, con papel tapiz despegado y un leve olor a humedad. Pero tenía todo lo que necesitaba: una pequeña cocina, un baño y suficiente espacio para una cama. «¿Qué tan firme estás con el precio?», pregunté, tratando de sonar seguro, aunque sentía un nudo en el estómago. Sam se rascó la barbilla, pensándolo. «Te digo que, si puedes sacarla de aquí esta semana, te la dejo en 3,000. Seguía siendo mucho dinero, pero no podía dejar pasar la oportunidad. «Trato hecho», dije, estrechando su mano. El siguiente obstáculo era descubrir cómo remolcarla. Mi Honda no iba a poder con eso, así que llamé a mi primo Ethan. Era uno de los pocos miembros de la familia que no estaba completamente influenciado por las tonterías de mi padre. Ethan era el tipo de persona que siempre tenía una solución, generalmente con herramientas, una camioneta o ambas cosas. Cuando le conté lo que estaba haciendo, ni siquiera lo dudó. «Trae tu coche y lo resolveremos», dijo sin más. La casa de Ethan estaba a unos 20 minutos fuera de la ciudad, en un terreno lo suficientemente grande como para albergar su colección de camionetas viejas y coches en proceso de restauración. Había estado trabajando con autos desde la secundaria y su garaje era el sueño de cualquier mecánico. Cuando llegué al camino de entrada de Ethan, él ya estaba afuera, secándose las manos con un trapo. «Así que realmente vas a hacerlo, ¿eh?», dijo, sonriendo mientras se apoyaba en el capó de su camioneta. «Sí», respondí. «Tengo que salir de ahí. Esta es la única forma en que puedo permitirme mi propio espacio». Asintió, como si lo entendiera perfectamente. «Está bien, veamos con qué estamos trabajando». Pasamos el resto de la tarde preparando su camioneta para remolcar la caravana. Ethan tenía un don para hacer que las cosas funcionaran, aunque eso significara saltarse algunas reglas. Para cuando terminamos, su camioneta estaba lista para el trabajo, y yo empezaba a sentir que esto realmente podía suceder. «Puedes estacionarla aquí si lo necesitas», dijo Ethan mientras recogíamos las herramientas. «Tengo espacio de sobra, y no es como si tu padre fuera a aparecer por aquí». «Gracias», respondí aliviado. «Te debo una grande». Al día siguiente fuimos a la propiedad de Sam para recoger la caravana. Remolcarla de regreso a la propiedad de Ethan fue una experiencia de nervios. No dejaba de mirar los espejos, esperando que algo saliera mal en cualquier momento. Pero llegamos sin contratiempos.
La primera noche en la caravana fue surrealista. No era lujosa, ni mucho menos. Dormí en un colchón viejo que olía vagamente a humedad, rodeado de papel tapiz despegado y un fregadero diminuto que goteaba si no lo cerrabas bien. Durante los días siguientes empecé a arreglarla. Limpié cada superficie, tapé un pequeño agujero en el suelo y añadí unas luces decorativas baratas que encontré en una tienda de $1. Ethan me ayudó a conectar el suministro de agua y conseguí un tanque de propano usado para la estufa. No era gran cosa, pero empezaba a sentirse como un hogar. Pensé que mudarme me daría algo de paz, pero por supuesto, Alan y Jason no podían dejarme en paz. No les dije dónde estaba viviendo, pero las noticias viajan rápido en mi familia. Supongo que alguien les mencionó mi situación, probablemente pensando que era una conversación inofensiva. Y, como siempre, no tardaron en volver a meterse en mis asuntos. Un par de días después, Ethan vino a la caravana mientras yo estaba arreglando el techo. «Tienes compañía», dijo, señalando hacia el camino de entrada. Bajé de la escalera y vi la vieja camioneta de Alan entrando, con Jason de copiloto. «Genial», murmuré, limpiándome las manos en los vaqueros. «¿Ahora qué quieren?» Alan fue el primero en bajarse, actuando como si fuera el dueño del lugar. Jason lo siguió, con su típica expresión de suficiencia. Ni siquiera saludaron. Alan caminó directamente hacia la caravana, observándola como si la estuviera tasando. «Bonito montaje tienes aquí», dijo, con un tono cargado de falsa amabilidad. «Aunque parece que necesita un poco de mantenimiento. ¿Estás al día con eso?» «¿Qué quieres, papá?», pregunté, cruzándome de brazos. Alan sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Hemos estado hablando y creemos que ya es hora de que muestres un poco de gratitud. Déjanos llevarnos la caravana un fin de semana. No es como si estuvieras haciendo algo importante con ella». Jason intervino antes de que pudiera responder. «Sí, solo está aquí sin usarse. Puedes vivir sin ella un par de días». Sentí cómo me subía la presión, pero respiré hondo antes de contestar. «No, esta es mi casa. No voy a prestársela». El rostro de Alan se endureció. «Estás siendo ridículo. Somos familia. Las familias se ayudan mutuamente». «Qué curioso», respondí con una sonrisa amarga, «porque la única vez que quieren ayudar es cuando les conviene». Jason puso los ojos en blanco. «Ahí vamos otra vez, siempre haciéndote la víctima, ¿verdad?». Lo ignoré y me concentré en Alan. «Ya me han quitado suficiente. La respuesta es no». Ethan, que había estado observando desde lejos, decidió intervenir. Se acercó y se paró a mi lado, cruzándose de brazos. «¿Lo oíste?», dijo Ethan. «No es no». Alan fulminó a Ethan con la mirada, como si lo considerara un traidor. «Esto no te incumbe». Ethan sonrió con suficiencia. «Sí me incumbe cuando estás en mi propiedad». Por un momento pensé que Alan iba a explotar, pero en lugar de eso negó con la cabeza y murmuró. «Increíble». Luego se volvió hacia Jason. «Vámonos». Antes de subirse a la camioneta, se giró una última vez. «Te vas a arrepentir de esto». Ojalá pudiera decir que ese fue el final, pero por supuesto no lo fue. Unos días después, empecé a recibir llamadas y mensajes de familiares. Alan y Jason se habían dedicado a contar su versión de la historia. Según ellos, yo estaba siendo egoísta y desagradecido, negándome a ayudar a mi pobre padre que solo quería pasar un fin de semana agradable. «¿Por qué no puedes simplemente prestársela?», preguntó una de mis tías por teléfono. «No es como si la estuvieras usando para algo importante». «Es mi casa», respondí, por lo que sentí que era la 100ª vez. «¿Dejarías que alguien tomara tu casa por el fin de semana?». «No es lo mismo», insistió mi tía. «Es tu padre». «Exactamente. Ese es el problema. Las llamadas no paraban. Todo el mundo tenía una opinión, y la mayoría no estaba de mi lado. Terminé por ignorar el teléfono por completo. Ethan trataba de animarme, bromeando sobre cómo Alan y Jason eran como los villanos de una mala película, siempre tramando su próximo movimiento. Al principio tenía gracia, pero la presión constante empezaba a afectarme. El punto de quiebre llegó cuando volvieron a aparecer. Estaba sentado afuera, disfrutando de un raro momento de paz, cuando escuché el rugido de su camioneta acercándose por el camino de entrada. «No puede ser», murmuré con frustración. Alan ni siquiera se molestó en saludar. Se bajó de la camioneta y señaló la caravana. «Nos la vamos a llevar», dijo, como si ya estuviera decidido. Me puse de pie. «Ni en sueños». Jason se recargó en la camioneta, con su típica sonrisa de suficiencia. «Pensamos darte la oportunidad de hacer lo correcto, pero está claro que eres demasiado terco para eso». Ethan salió del garaje, secándose las manos con un trapo. «No van a llevarse nada», dijo con calma pero con firmeza. «A menos que quieran que llame a la policía». Eso captó la atención de Alan. «No te atreverías», dijo en tono bajo. Ethan ni siquiera parpadeó. «Inténtalo y verás».
Hubo un momento tenso en el que pensé que la situación podría volverse física, pero Alan dio un paso atrás. Murmuró algo entre dientes y volvió a subirse a la camioneta. Jason, por supuesto, no pudo resistirse y me dedicó un gesto burlón con la mano mientras se iban. «Esto no se acaba aquí», dijo antes de que la camioneta desapareciera por el camino. Pensé que, después de la confrontación, las cosas se calmarían. ¿Cuántas veces podían escuchar un no antes de entender el mensaje? Pero Alan y Jason no eran del tipo que dejaba pasar las cosas, especialmente cuando sentían que los habían desafiado. Para ellos, no se trataba solo de la caravana. Era una cuestión de control. Si no podían tenerla, se asegurarían de que yo lamentara no habérsela prestado. Pasaron unas semanas sin incidentes. Empecé a bajar la guardia, creyendo que tal vez habían decidido seguir con sus vidas. Una noche, mientras Ethan y yo trabajábamos en su camioneta, incluso bromeó sobre el tema. «¿Crees que están planeando su próximo movimiento o los asusté para siempre?», preguntó con una sonrisa. «Probablemente ambas cosas», respondí. «Alan no es precisamente del tipo que perdona y olvida. Debería haber sabido que ese silencio no significaba nada bueno. Resultó que solo estaban esperando el momento adecuado. Eran como las 2 o 3 de la mañana cuando me despertó un ruido afuera. Al principio pensé que era el viento. La propiedad de Ethan era bastante abierta y la caravana a veces crujía si soplaba una brisa fuerte. Pero esto no era el viento. Era el sonido inconfundible de pasos, lentos y deliberados, seguido del metálico clic de algo golpeando el enganche. Se me encogió el estómago. Me levanté con cuidado, el corazón latiéndome en el pecho, y miré por la ventana. Ahí estaban. Alan y Jason, agachados junto al enganche, intentando soltar la caravana. Alan forcejeaba con las cerraduras mientras Jason sostenía una linterna, mirando por encima del hombro cada pocos segundos, como un niño robando galletas del tarro. Por un momento me quedé paralizado, no podía creer que hubieran caído tan bajo. Pero la sorpresa pronto se convirtió en rabia. Esto ya no era una discusión insignificante. Estaban intentando robar mi hogar. Agarré el teléfono y me puse una sudadera antes de salir de la caravana de un portazo. «¿Qué demonios creen que están haciendo?», grité. Ambos se sobresaltaron. Alan dejó caer las herramientas que estaba usando. Jason, como siempre, trató de hablar rápido para zafarse. «Relájate, hombre, solo estábamos...» «Ni empieces», lo corté. «Están intentando robar mi caravana en plena noche». «¿Están locos?». Alan se enderezó, sacudiéndose las manos como si no acabara de ser atrapado con las manos en la masa. «No es robar», dijo, como si eso tuviera algún sentido. «Somos familia. Solo queríamos llevárnosla un par de días». «¿Quieres decir robarla?», espeté. «Porque eso es exactamente lo que están haciendo». Jason dio un paso al frente, todavía sosteniendo la linterna. «No seas tan dramático. No es como si fuéramos a quedárnosla». «¡Fuera de mi propiedad!», grité, señalando hacia la camioneta. «Ahora, antes de que llame a la policía». El rostro de Alan se torció en una mueca de desprecio. «¿De verdad llamarías a la policía contra tu propio padre? ¿Por esto?». Jason puso los ojos en blanco. «Ahí vamos de nuevo, siempre haciéndote la víctima, ya madura». «¿Madurar?», repetí, riendo con amargura. «¿Quién es el que anda merodeando en mitad de la noche como un maldito ladrón?». Antes de que pudieran responder, la luz del porche de Ethan se encendió y la puerta se abrió de golpe. Ethan salió con una palanca en una mano y una linterna en la otra. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con la voz tranquila pero firme. Alan y Jason se quedaron congelados. Alan, probablemente pensando que podía calmar la situación, levantó las manos en señal de paz. «Solo estamos teniendo un pequeño desacuerdo familiar», dijo con una sonrisa tensa. Ethan no se tragó ni una palabra. «Pues a mí me parece que están invadiendo propiedad privada. ¿Quieren explicar por qué están tocando la caravana a estas horas?». Jason intentó decir algo, pero Ethan lo cortó de inmediato. «Ahórratelo. Tienen 30 segundos para subirse a la camioneta y largarse, o llamo a la policía yo mismo». Cuando se fueron, Ethan se giró hacia mí. «¿Estás bien?». «Sí», respondí, aunque el corazón aún me latía con fuerza. «Gracias por salir», asintió. «Me imaginaba que acabarían intentando algo así. Deberías pensar en poner más medidas de seguridad por si acaso». «Ya lo tenía planeado», dije, pasándome la mano por el cabello. Esto solo confirmó que debo hacerlo. Al día siguiente, me puse en modo fortaleza. Compré luces con sensores de movimiento y cerraduras de alta seguridad para cada parte accesible de la caravana. Incluso encontré un rastreador GPS en línea que podía colocar en el chasis. Si alguna vez lograban moverla, sabría exactamente a dónde la llevaban. Ethan me ayudó a instalar todo, y para cuando terminamos la caravana parecía más un búnker que una casa. «Si vuelven van a necesitar una grúa», bromeó Ethan, aunque podía notar que estaba tan frustrado como yo.
Alan y Jason no intentaron nada durante un tiempo, pero el daño ya estaba hecho. Cada pequeño ruido afuera me ponía en alerta y empecé a revisar las cerraduras compulsivamente. Ya no se trataba solo de la caravana. Se trataba de sentirme seguro, y ellos me habían arrebatado eso. La confrontación final llegó en la barbacoa familiar. Ese año, Ethan había ofrecido organizarla, y pensé que sería una buena oportunidad para reconectar con los miembros de la familia que no eran tan dramáticos. Estacioné la caravana en un lado de su propiedad, lo suficientemente lejos del área principal para tener algo de privacidad, pero lo bastante cerca para poder vigilarla. Al principio todo iba bien. Charlé con algunos primos, jugué una partida de cornhole y hasta logré reírme un poco. Por un momento parecía que todos podíamos tener un día normal sin ningún drama. Entonces apareció Alan. No perdió el tiempo. En cuanto vio la caravana, frunció el ceño y vino directo hacia mí. Jason iba detrás con esa sonrisa de quien espera que estalle el caos. ¿En serio la trajiste aquí?, dijo Alan en voz alta, asegurándose de que todos lo escucharan. No puedes prestársela a tu viejo, pero sí puedes traerla aquí para presumirla. Suspiré, ya cansado de la misma conversación de siempre. Es mi casa, papá. Puedo llevarla a donde quiera. Increíble, exclamó, levantando las manos al aire. No te importa la familia, ¿verdad? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Sí, muy elegante, hombre, añadió Jason, porque, claro, no podía quedarse callado. Siempre haciendo que todo se trate de ti. Para entonces, se había formado un pequeño grupo de familiares, claramente entretenidos con el espectáculo. Antes de que pudiera responder, Chloe, una de mis primas, intervino. La verdad, tiene razón, dijo, cruzándose de brazos. Ya va siendo hora de que ustedes dos dejen de tratarlo como si fuera basura. Esto no tiene que ver con la caravana, se trata de control, y todos aquí lo saben. Alan se puso rojo como un tomate, y Jason parecía como si le hubieran dado una bofetada. El resto de la familia se quedó en silencio, lo cual probablemente fue lo mejor que pudieron hacer. Alan murmuró algo sobre cómo nadie lo respetaba ya y se marchó, con Jason siguiéndolo de cerca. No gané puntos de popularidad ese día, pero no me importó. Por primera vez, alguien los había enfrentado. Y no era yo solo contra el mundo. A la mañana siguiente, enganchamos la caravana a la camioneta de Ethan y la movimos más cerca del garaje. No era tan pintoresco como el lugar junto a los árboles, pero era más seguro. Ethan también me ayudó a instalar una nueva luz con sensor de movimiento que cubría toda la entrada. Si Alan y Jason volvían, quedarían iluminados como un árbol de Navidad. Decidí ir un paso más allá. Usando el rastreador GPS que había instalado anteriormente, configuré un sistema de alertas en mi teléfono. Si la caravana se movía sin mi permiso, recibiría una notificación al instante. Si la caravana se movía más de unos pocos metros sin que yo lo supiera, recibiría una notificación instantánea. No era infalible, pero era mejor que nada. Alan y Jason no volvieron a aparecer después de eso, pero sabía que era cuestión de tiempo. Habían dejado claro que no iban a dejarlo pasar, y yo no pensaba retroceder. Ya no se trataba solo de la caravana, se trataba de mantenerme firme. Por primera vez en mi vida, no iba a dejar que me arrebataran algo. Esa noche, sentado dentro de la caravana, rodeado por el suave resplandor de las luces que había colgado, sentí una mezcla extraña de cansancio y determinación. Podían intentarlo todo lo que quisieran, pero ese era mi hogar, y no iba a permitir que me lo quitaran sin luchar. Durante un tiempo, todo estuvo tranquilo. Alan y Jason debieron darse cuenta de que presentarse sin ser invitados ya no funcionaba, especialmente con Ethan listo para detenerlos en cuanto intentaran algo. Pero conociéndolos, no podía sacudirme la sensación de que estaban esperando el momento adecuado. Ellos nunca dejaban pasar las cosas, solo esperaban la siguiente oportunidad. Y esa oportunidad llegó cuando tuve que salir de la ciudad por trabajo. No era nada importante, solo un par de días ayudando en otra sucursal de la empresa donde trabajaba. Antes de irme, revisé todo 3 veces. La caravana estaba bien cerrada, el rastreador GPS estaba activado, y Ethan prometió estar pendiente de todo mientras yo no estuviera. Incluso bromeé con él sobre necesitar un equipo de seguridad. No te preocupes, dijo con una sonrisa. Si intentan algo, yo me encargo. No creí que se atrevieran a intentarlo de nuevo, especialmente después del lío que habían causado. La primera noche que estuve fuera, recibí una notificación en el teléfono del rastreador GPS. Al principio pensé que era un error. Tal vez el viento había movido la caravana, o algún animal curioso había activado los sensores de movimiento. Pero cuando abrí la aplicación y vi la ubicación en tiempo real, se me cayó el estómago. La caravana estaba en movimiento. Me quedé mirando la pantalla tratando de procesar lo que veía. No era que se hubiera movido un poco. Iba por la carretera alejándose de la propiedad de Ethan. Llamé a Ethan de inmediato. ¿Moviste la caravana?, pregunté con la voz temblorosa. ¿Qué? No, respondió sonando confundido. ¿Por qué? Porque ya no está. El GPS dice que está a medio camino del pueblo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de una maldición. «Tiene que ser tu padre»,
Llamé a la policía enseguida. Intentar explicarle a la operadora que mi padre había robado mi caravana no fue precisamente fácil. Me pidió pruebas de propiedad y le expliqué que tenía el título y los registros del GPS para demostrarlo. Dijo que enviarían agentes para interceptar el vehículo y me aconsejó que no intentara confrontarlo yo mismo, como si eso fuera posible estando tan lejos. Mientras tanto, Ethan no iba a quedarse de brazos cruzados. «Envíame la ubicación», dijo. «Voy para allá, ahora mismo». Le pasé las coordenadas y luego me quedé mirando el teléfono, sintiéndome impotente y furioso. Alan y Jason se habían superado esta vez. Robar mi coche fue una cosa, pero esto era otro nivel. No le tomó mucho tiempo a Ethan alcanzarlos. Me llamó en cuanto los tuvo a la vista. «Están en Old Mill Road», dijo. «Me mantendré a distancia hasta que lleguen los policías, pero los veo claramente. Tu padre está conduciendo y Jason va de copiloto». «Claro, cómo no», murmuré. «Solo vigílalos». Pocos minutos después llegaron los policías. Ethan siguió en línea, describiéndome todo lo que sucedía. Los agentes detuvieron a Alan justo cuando estaba girando hacia su entrada. Ethan estacionó cerca, observando cómo se desarrollaba la situación. «Ya están hablando con él», dijo. «Tu padre intenta discutir, pero no parece que le estén creyendo mucho». Sentí una pequeña oleada de satisfacción al escuchar eso. Alan siempre había sabido cómo salirse con la suya, pero esta vez había ido demasiado lejos. La llamada terminó cuando Ethan dijo que regresaría después de que todo estuviera bajo control. Cuando volví a la ciudad al día siguiente, Alan ya había sido arrestado. Jason no fue acusado, ya que no iba conduciendo, pero al parecer armó un espectáculo cuando los policías se llevaron a su padre. Fui a la estación para dar mi declaración. La oficial que llevaba el caso me miró con una mezcla de comprensión y seriedad. «¿Estás seguro de que quiere presentar cargos?», preguntó. «Después de todo, es su padre». «Sí», respondí sin dudarlo. «Ha estado cruzando límites toda mi vida, y ya no voy a dejar que siga saliéndose con la suya». Alan se declaró culpable unas semanas después. Evitó la cárcel, pero le impusieron una multa considerable y lo obligaron a pagar una indemnización por todos los problemas que causó. Me enteré por algunos familiares que estaba furioso por todo el asunto, pero no me importaba. Ya había terminado de escuchar sus excusas. Jason, por su parte, se dedicó a hacerse la víctima en segundo plano. Incluso intentó llamarme una vez, pero no me molesté en contestar. La familia estaba dividida. Algunos pensaban que había exagerado, que debería haberle prestado la caravana a Alan y así evitar todo el drama. Otros, como Chloe, dijeron que ya era hora de que alguien lo enfrentara. Por primera vez, no me importaba lo que pensaran. Por fin estaba libre de sus tonterías, y eso era lo único que importaba. Con Alan y Jason fuera de escena, decidí que era hora de empezar de nuevo. Había estado ahorrando y finalmente tenía suficiente dinero para hacer un cambio. Ethan me ayudó a asegurarme de que la caravana estuviera lista para la carretera. Incluso instalamos algunas medidas de seguridad adicionales por si acaso. ¿Así que te vas de verdad?, preguntó Ethan mientras enganchábamos la caravana a mi camioneta. «Sí», respondí. «Ya es hora», asintió. «Bueno, no te olvides de nosotros. Y si Alan o Jason intentan algo, llámame. Yo me encargaré». Me reí. «Gracias, hermano, por todo». Conducir lejos de la propiedad de Ethan se sintió irreal. Por primera vez en mi vida no estaba huyendo de algo. Estaba avanzando hacia algo. No sabía exactamente a dónde iba, pero no importaba. Lo que importaba era que era mi decisión. Pasé las primeras noches estacionado en un camping a las afueras del pueblo, acostumbrándome a la vida en la carretera. No era glamoroso, pero era tranquilo. Por las noches, me sentaba afuera de la caravana, mirando las estrellas y sintiéndome más en paz de lo que jamás había estado. Una noche, sentado junto a una pequeña fogata, pensé en todo lo que me había llevado hasta ese momento. Alan, Jason, el drama familiar, todo parecía tan lejano ahora. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, completamente solo, sin ataduras, y ese era mi cierre.